Jeremías, un nombre que resuena a lo largo de los siglos, es, sin duda, una de las figuras más profundas y conmovedoras de la Biblia. Viviendo en un periodo de gran turbulencia, fue llamado a una tarea casi imposible: advertir al reino de Judá sobre la destrucción inminente que vendría como consecuencia de su deslealtad a Dios. Y aquí estamos nosotros, sumergiéndonos en la trayectoria de este profeta que, con lágrimas en los ojos y una voz firme, proclamaba las verdades divinas que pocos estaban dispuestos a escuchar. Imagina una época en la que la nación elegida estaba al borde del colapso, y Dios, en su infinita misericordia, aún enviaba mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de un hombre. Ese era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Nacido a finales del siglo VI a.C., Jeremías creció en una era de cambios políticos y religiosos drásticos. El reino de Judá, gobernado por una sucesión de reyes que frecuentemente desviaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en declive. La nación, otrora próspera y protegida por la alianza con el Señor, ahora se encaminaba hacia la destrucción. Fue en este escenario que Dios convocó a Jeremías para ser su voz entre el pueblo, una voz que clamaba en el desierto espiritual. Desde joven, Jeremías sintió el peso de esta misión, una responsabilidad que nunca buscó, pero que aceptó con reticencia y obediencia. La Biblia relata que, incluso antes de nacer, ya había sido apartado para esta misión. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una misión divina de la cual no podía escapar, incluso ante sus miedos e inseguridades. Jeremías era un hombre que comprendía las dificultades que enfrentaría. No era indiferente al sufrimiento que vendría por ser la voz de Dios en un tiempo de tanta rebeldía. El llamado de Dios, que vino de manera clara e inconfundible, no fue algo que aceptara fácilmente. Era una misión de dolor, rechazo y aislamiento. Jeremías, como cualquier joven, tenía sus temores e inseguridades. No se veía a sí mismo como un gran orador, ni como alguien apto para enfrentarse a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su reacción inmediata fue de vacilación. «Ay, Señor Dios, no sé hablar porque soy muy joven». Jeremías 1:6. La humanidad de Jeremías es evidente en este momento. Después de todo, él era solo un joven consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se impresiona por las debilidades humanas, pues su fuerza se perfecciona precisamente en la debilidad. Y así, el Señor respondió al temor de Jeremías con una promesa de compañía constante. «No digas, soy muy joven, porque a todos los que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No temas ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías 1:7-8. Aún así, el profeta se levantó con el corazón apretado para enfrentar el desafío. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino por Dios, aquel que lo conocía desde el vientre de su madre y lo había apartado para proclamar las palabras que nadie más quería decir. Y así, con lágrimas en los ojos, Jeremías inició su ministerio, un ministerio que estaría marcado por la tristeza, el sufrimiento y una fidelidad inquebrantable al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías resonaban como un último llamamiento al arrepentimiento. No hablaba solo de catástrofes y destrucción, sino también de la necesidad de regresar a Dios, de abrazar nuevamente los mandamientos y la alianza que habían sido abandonados. Así comenzamos nuestro recorrido por la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Al explorar su historia, veremos no solo a un hombre que sufrió por su fe, sino también a un siervo leal que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en la misión que Dios le confió. El llamado de Jeremías lo lanzó a una tarea ardua y llena de desafíos. No sería solo un profeta, sino el portavoz de Dios en tiempos de gran crisis. Durante el reinado del justo Josías, había esperanza de que Judá regresara a los caminos del Señor. Pero, a medida que pasaban los años, quedó claro que el corazón del pueblo permanecía endurecido. Jeremías fue encargado de una misión que requeriría un valor inquebrantable: advertir a Judá sobre la destrucción inminente si no se arrepentía de sus pecados. La nación, que había abandonado las fuentes de aguas vivas, ahora estaba a punto de cosechar los frutos amargos de su rebeldía. «Porque mi pueblo ha cometido dos males: me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua». Jeremías 2:13. La misión de Jeremías era, en esencia, un acto de amor divino. Dios, en su misericordia, no deseaba que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y regresara a él. Sin embargo, la tarea de Jeremías era todo menos fácil. Se enfrentaba diariamente a la resistencia de un pueblo que no quería escuchar la verdad, que prefería las palabras agradables de los falsos profetas a las advertencias duras, pero necesarias, de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual eran los principales objetivos de los mensajes de Jeremías. Veía cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra, como se habían alejado del verdadero Dios para seguir dioses falsos que nada podían hacer por ellos. El corazón de Jeremías dolía al presenciar la decadencia espiritual de Judá, una nación que antaño había sido llamada a ser santa y separada. Jeremías proclamaba fervientemente las palabras que el Señor le daba, palabras que exponían el pecado del pueblo y los llamaban de vuelta a la rectitud. Pero, a pesar de sus advertencias, Jeremías enfrentaba el desprecio y el rechazo de muchos,
incluidos los propios líderes religiosos, que deberían haber sido los primeros en escuchar y arrepentirse. En medio de su misión, Jeremías se encontraba ante un dilema: cómo seguir predicando a un pueblo que se negaba a escuchar. Aún así, perseveraba, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran solo palabras al viento, sino un intento desesperado de salvar a Judá de la destrucción. A medida que Jeremías avanzaba en su misión profética, las consecuencias de su lealtad a Dios comenzaron a manifestarse de forma dolorosa. Se convertía cada vez más en una figura controvertida en Judá, alguien que no temía enfrentarse a la corrupción y la idolatría de su época. Pero esta audacia no vino sin un costo. Jeremías enfrentó persecuciones implacables, tanto por parte del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso de proclamar la verdad divina, aunque impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. El propio Dios había advertido a Jeremías que enfrentaría resistencia, pero también le prometió que no lo abandonaría. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:19. Entre las muchas adversidades que enfrentó Jeremías, una de las más notorias fue el encarcelamiento ordenado por el sacerdote Pasur. Jeremías, obedeciendo el llamado de Dios, no se intimidaba en decir la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa e impopular. Había recibido una palabra severa del Señor, una profecía que anunciaba la destrucción inminente de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual de Judá. Para el pueblo y sus líderes religiosos era inconcebible que Dios permitiera tal catástrofe, especialmente contra su propia casa, el templo. Sin embargo, Jeremías, con la convicción que solo puede venir de una profunda comunión con Dios, proclamaba esas palabras de juicio en las puertas de la ciudad, exhortando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Jeremías fue uno de los profetas más notables de la historia de Israel, viviendo en un tiempo de gran turbulencia y crisis. Su misión era ardua: advertir al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el cautiverio que vendría a manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. A pesar de sus fervorosas palabras de arrepentimiento, pidiendo que el pueblo regresara a Dios, sus mensajes fueron ignorados. El liderazgo de Judá confiaba en sus propias alianzas políticas y en su fuerza militar, despreciando la advertencia del profeta, creyendo que Jerusalén, por ser la ciudad de Dios, nunca caería. El mensaje de Jeremías era claro y duro: la ciudad sería destruida y su pueblo llevado cautivo, pero aquellos que se rindieran a los babilonios tendrían sus vidas salvadas. Llegó a declarar que resistir al enemigo solo traería más muerte y sufrimiento. A pesar de su lealtad a Dios, sus palabras lo convirtieron en alguien extremadamente impopular entre su propio pueblo, que lo veía como un traidor y una amenaza a la moral de la nación. Aún enfrentando oposición, aislamiento y persecución, Jeremías permaneció firme en su misión. No solo advertía sobre la destrucción inminente, sino que también traía un mensaje de esperanza. El exilio sería temporal, y después de 70 años, Dios traería al pueblo de regreso a su tierra. Además, anunció el surgimiento de un nuevo pacto, diferente al antiguo pacto hecho en el monte Sinaí. Este nuevo pacto no estaría grabado en tablas de piedra, sino en el corazón del pueblo, estableciendo una relación personal e íntima con Dios, sin necesidad de intermediarios. Esta promesa de un nuevo pacto señalaba la esperanza mesiánica que se cumpliría con la venida de Jesucristo siglos después. El propio Jesús, en la última cena, declaró que el cáliz que compartía con sus discípulos era la sangre del nuevo pacto, cumpliendo la visión de Jeremías sobre una alianza renovada entre Dios y su pueblo. La vida de Jeremías estuvo marcada por el dolor de ver cómo se cumplían sus profecías. En el año 586 a.C., los babilonios cercaron Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo de Salomón, llevando al pueblo de Judá cautivo a Babilonia, tal como le había predicho. Sin embargo, Jeremías no fue llevado al exilio. Los babilonios lo trataron con respeto, ya que sabían que él había predicado la rendición durante todo el asedio. Permaneció en Judá, viviendo entre los remanentes, liderados por Gedalías, gobernador nombrado por los babilonios. A pesar de ello, la inestabilidad persistía. Gedalías fue asesinado por conspiradores, y temiendo represalias, el pueblo huyó a Egipto, llevándose a Jeremías con ellos en contra de su voluntad. Incluso en el exilio, continuó proclamando la palabra de Dios, advirtiendo que la seguridad en Egipto era ilusoria y que Babilonia también conquistaría esa tierra. No se sabe con certeza el destino final de Jeremías, pero su vida es un poderoso ejemplo de perseverancia y fidelidad. Jeremías nos muestra que seguir el llamado de Dios no garantiza una vida fácil o popularidad, sino una vida de compromiso y lealtad a la voluntad divina. En medio de la persecución y el sufrimiento, permaneció firme, confiando en la promesa de restauración de Dios. Su mensaje de esperanza sigue resonando hasta el día de hoy, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan mayor y su fidelidad nunca falla. Si te gustó este contenido y quieres seguir más reflexiones e historias como esta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo.